Saludos a toda la audiencia que está escuchando esta reflexión. Saludos a todos los que nos seguís en este canal de Radio Solidaria. Deseo de todo corazón que estéis bien. Son días para estar con la familia, son días especiales para muchos. Quizás para ti no es especial porque un ser querido a lo mejor no va a estar en esa mesa esta noche o en los próximos días. Son días de mucha nostalgia, son días de felicidad, pero son días para celebrar a Cristo. Son días para, como te he dicho hace unos instantes, estar con la familia. Son días muy especiales y desde Radio Solidaria queremos saludaros a todos. Gracias por vuestra compañía. Con total libertad te invito a que compartas esta reflexión. Puedes unirte también a nuestro grupo de amigos en Telegram. Es un grupo abierto, así que puedes ser parte de la familia. Un grupo donde nos animamos unos a otros, compartimos versículos, compartimos palabras que edifican. Hay muchas personas que comparten diferentes vídeos, alabanzas, pequeñas reflexiones. Si quieres algún motivo de oración, te invito a que me escribas. La Navidad es una de las fiestas más populares del mundo, pero pocos están familiarizados con su historia, y menos aún con lo que Dios piensa al respecto. Para millones de personas en todo el mundo, la Navidad es el punto culminante del año. Ninguna fiesta de la cristiandad se celebra con más tiempo, dinero, energía que la Navidad. Los comerciantes minoristas se preparan todo el año para esta temporada porque para muchos de ellos la época de ventas navideñas es decisiva en su presupuesto. La Navidad se ha extendido por muchos países, incluso en Japón, pese a que la mayoría consideran budistas o sintoístas. Según la fuente que se consulte, la parte de la población que se declara cristiana puede ser menos del 1%, y sin embargo, el famoso San Nicolás y los árboles decorados con luces gozan de bastante popularidad en estos países. La víspera de la Navidad se considera un día romántico, en el cual los novios se reúnen e intercambian regalos. A las parejas jóvenes les gusta salir a caminar para admirar las luces navideñas y disfrutar de una cena romántica en un restaurante. Reservar una mesa para la Nochebuena puede ser muy difícil. Tal es la popularidad de ese día que hay muchas personas que se quedan sin una mesa porque hay tanta demanda en un restaurante en esta época del año. Por ponerte un ejemplo, te hablo de una cena romántica, ¿verdad? Pero ¿qué decir de las compras en los supermercados, en los centros comerciales? A muchos les sorprenderá saber que la Navidad también se está extendiendo en China, nación que oficialmente es atea. Aunque no se trata de un día festivo nacional, donde no hay cierre del comercio, las tradiciones navideñas son más visibles cada año. A partir de finales de noviembre, muchas tiendas aparecen adornadas con árboles de Navidad, con luces, con decoraciones festivas. Muchos bancos, restaurantes y centros comerciales presentan temas navideños. Árboles decorados, luces de colores. Los grandes centros comerciales saludan la proximidad de las Navidades en China con la ceremonia del encendido de un árbol. Se ven empleados luciendo gorro navideño, accesorios de colores rojo y verde, y no es raro ver los pasillos con adornos navideños. Incluso en China, en el mes de febrero, podrás ver también estas decoraciones. ¿A qué se debe este imperio de la Navidad en el mundo? ¿De dónde vienen sus tradiciones y costumbres? ¿Puede competir Jesús con San Nicolás, con los árboles decorados, con las fiestas de oficina, con el afán de comprar? Te hago otra pregunta. ¿Debemos tener más en cuenta a Jesús en la Navidad como piden muchos?
Tú sabes la respuesta, ¿verdad? En el mundo occidental, muchos se empiezan a cuestionar si las celebraciones de fin de año deberían siquiera llamarse Navidad. En muchos países se han entablado pleitos legales en los que el juez ha decidido que no se puede exhibir un pesebre en propiedades del Estado. Hemos visto en Alemania como un grupo de marroquíes con sus creencias islámicas han destruido, han derribado un portal de Belén. A los árboles de Navidad les dicen árboles de fiesta para no ofender a quienes rechazan ciertos aspectos de la temporada. La pregunta es, ¿a dónde va todo esto? Muchos expresan el anhelo de tener más en cuenta a Jesús en la Navidad, haciendo menos énfasis en la comercialización, regresando a las Navidades de antes. Lo que no comprenden es que la idea de las Navidades del pasado es una invención romántica de las últimas generaciones. La festividad evolucionó notariamente en los siglos XIX y XX, y lo que ahora se considera la Navidad es radicalmente distinto de la Navidad de generaciones anteriores. El autor Bruce David Forbes dice que le encanta la Navidad, y esto lo llevó a investigar su origen. Esto es lo que cuenta en su libro. Un libro que se encontró con más de una sorpresa. Vamos a ver sus propias palabras. Y es una pequeña muestra de hechos inesperados que descubrió. Los cristianos primitivos en los primeros 2 o 3 siglos después de Cristo no celebraban la Navidad. En Inglaterra y la Nueva Inglaterra, de los puritanos, guardar la Navidad era ilegal. El Congreso de los Estados Unidos solía reunirse el día de Navidad hasta el año 1850. Y el presidente Franklin Roosevelt cambió la fecha del Día de Acción de Gracias con el fin de alargar la temporada de compras navideñas. Lo que pensamos cuando se habla de las Navidades del pasado se debe en gran parte a influencias culturales más recientes, como las pinturas de Norman Rockwell, la canción Blanca Navidad de Irving Berlin y los esfuerzos de las grandes tiendas por beneficiarse económicamente de la temporada. No nos olvidemos la pregunta de aquella niña de 8 años, Virginia O'Hanlon. ¿Existe un verdadero Santa Claus? Y luego tenemos la famosa respuesta del diario The Sun en el año 1897, que tuvo el mayor número de reimpresiones de cualquier edición periodística. Se convirtió en parte del folclore navideño. La pregunta es, ¿habrá que tener más en cuenta a Jesús en la Navidad? Los tiempos cambian. Una encuesta reciente encontró que aun quienes se declaran cristianos se inclinan menos a guardar las expectativas tradicionales relacionadas con esta fiesta. No obstante, seguimos oyendo los llamados a tener más en cuenta a Jesús en la Navidad. Y esto, lo creas o no, encierra un problema que puede explicarse con una breve lección de historia. Virtualmente todo lo relacionado con la Navidad, desde la fecha en que se celebra hasta las costumbres que la rodean, proviene de celebraciones paganas anteriores y posteriormente al cristianismo. Esto lo hemos visto en una reflexión hace unos días atrás. Te invito a que la puedas leer, a que la puedas compartir, porque lo que compartimos, nunca mejor dicho, en esa reflexión es la realidad. Es la pura verdad. Lo interesante del caso es que Jesús, cuyo nacimiento se pretende celebrar en Navidad, no nació en esa fecha. El símbolo más llamativo de la Navidad en muchos países es un árbol decorado con cintas, bolas y luces de colores. ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? La autora Barbara Siegel explica el origen de ese venerado árbol. El árbol navideño se ha abierto paso hasta nuestros hogares, acompañado de su vieja mitología, mezclándose con tradiciones navideñas del siglo XIX en Inglaterra y renovado con elementos que se asociaron a la Navidad en las generaciones siguientes del mundo moderno. Pero entre tanto cambio se conserva ese famoso árbol, ese árbol de hoja perenne que aquí, como en otras partes, en el norte de Europa y en Norteamérica, nos brinda en pleno invierno, como hacía con nuestros antepasados precristianos, valor para esperar y creer en una estación más cálida después de la presente. Esto lo puedes leer en el libro The Christmas Tree.
infinidad de recursos confirman el pasado pagano anterior al cristianismo que rodea esa festividad, pero no todo el mundo conoce las discrepancias entre la tradición y el relato bíblico del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, casi toda persona que cree saber algo sobre el aspecto religioso de la celebración navideña cree que los Reyes Magos, o sabios, llegaron la noche en que nació Jesús para entregarle regalos navideños. Esta creencia es una gran mentira, es un gran error. Cuando los sabios de Oriente llegaron, Jesús ya no era un niño acabado de nacer. La palabra que se emplea en griego indica un niño pequeño, pero no un recién nacido. El idioma griego, a diferencia del español, distingue claramente entre dos conceptos. Además, cuando llegaron los sabios, Jesús ya no se encontraba en un establo, sino en una casa. Te invito a que lo leas. Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Es curioso que en Evangelios se habla de que José, María y Jesús estaban, ¿dónde? En un establo, ¿verdad? Aquí vemos que hay un lugar diferente. Al entrar en la casa. Sabemos que esto ocurrió como mínimo 40 días después de su nacimiento, ya que Jesús fue presentado en el templo antes de la visita. Lucas capítulo 2, versículo 21. Este es el primer momento en que pudo haber ocurrido la visita, pero probablemente fue semanas o meses más tarde, ya que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo capítulo 2, verso 16. No es lo mismo un recién nacido que un niño de 2 años. Las diferencias entre la tradición y la realidad son importantes. Jesús vino en la carne por varios motivos. Uno fue para pagar la pena por nuestros pecados y otro fue para sentar las bases para su regreso como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además, salvar a un mundo doliente, un mundo lleno de pecado. Estos sabios, que algunas versiones llaman magos, llegaron con presentes no para celebrar el natalicio de Jesús, sino para presentarse con el debido respeto ante un rey. Detalle este que suele perderse en los relatos de la historia navideña. El famoso oratorio de Händel llamado El Mesías no es una composición navideña, pero se canta en todo el mundo en la temporada de Navidad. El famoso tema musical, el archipopular Aleluya, toma las palabras de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 y Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Él reinará por los siglos de los siglos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Las palabras están allí, pero el sentido, su sentido se ha perdido. Pocos saben que Jesucristo no regresará como un cordero para el sacrificio, sino como un rey conquistador para salvar a la humanidad de la destrucción total. En más de un sentido, Jesús es nuestro Salvador. Zacarías 14 comienza con el anuncio de que el día del Eterno viene y explica que a la llegada del Mesías, el Monte de los Olivos, justo al oriente de Jerusalén, se partirá en dos, haciendo un valle muy grande, del cual saldrá un río que fluye hacia el oriente y el occidente desde Jerusalén. Parece tratarse de un manantial donde nacen dos ríos, pero a la vez simboliza el Espíritu Sanador de Dios. Antes de que fluyan esas aguas de sanidad, Jesús peleará contra las naciones que habrán subido contra Jerusalén y que se opondrán al establecimiento de su reino sobre toda la tierra. Zacarías capítulo 14, versículo del 1 al 9. Te invito también a que leas Apocalipsis capítulo 14, versículos del 15 al 18. Este no es un mensaje sobre un niño indefenso. La verdadera historia de su nacimiento y las razones por las que nació se han desfigurado por obra de las tradiciones paganas. Jesús ya no es el protagonista. No es el protagonista de nuestras vidas, no es el protagonista de la Navidad.
Lo que importa en la Navidad para muchos son las decoraciones, es el arbolito, es el estar en familia, es el comer. Pero ¿dónde está Jesús? Veía una imagen que es bastante curiosa, una imagen donde se ve como si fuera Jesús fuera de una casa y dentro a una familia y dentro Santa Claus. Estamos echando de nuestras vidas, quitando de nuestras vidas a Jesús. Jesús ya no es importante para nosotros. Si te preguntara qué protagonismo tiene Jesús en tu vida, en tu familia, ¿qué me dirías? Esta pregunta la hice hace unas semanas atrás y yo me hago la pregunta, porque si estoy más tiempo viendo la tele, más tiempo haciendo otras cosas y no le dedico tiempo a Dios, ¿qué tiempo me queda? Si 8 horas estoy trabajando, 8 horas estoy en la cama dormido. He puesto el ejemplo de 8 horas, pero en otros países son muchas más. Otras horas para comer, para cenar, para desayunar. ¿Qué tiempo estoy dedicando a Dios? A pocos le importa Jesús. ¿Por qué a nadie le parece extraño que ningún personaje bíblico celebraba la Navidad de Jesús? Por lo menos los del Nuevo Testamento. Los autores de 2 relatos evangélicos sí narran el nacimiento de Jesús y los hechos subsiguientes, pero no vemos en ninguna parte una celebración anual de su cumpleaños. Si Dios quisiera que celebráramos el cumpleaños de Jesús, ¿por qué en las Escrituras no aparece ni la época del año, ni mucho menos la fecha de su nacimiento? Aún así, el año es polémico. El único detalle en el cual parecen estar de acuerdo la mayoría de los estudiosos de la Biblia es que Jesús no nació un 25 de diciembre. Yo sigo pensando lo mismo. Lucas capítulo 2, verso 8 nos informa que en esos días había pastores pasando la noche en el campo con sus rebaños. El volumen 5 de la obra de Adam Clarke dice lo siguiente: ¿cómo estos pastores aún no habían traído sus manadas a casa? El argumento presuntivo es que no había empezado octubre y, por consiguiente, Jesús no nació el 25 de diciembre. Cuando no habían rebaños en los campos, ni pudo nacer después de septiembre, ya que los rebaños estaban a la intemperie por la noche. Por esa misma razón, precisa renunciar al natilicio en diciembre. El pastoreo de los rebaños en los campos por la noche es un dato cronológico que arroja una luz considerable sobre este punto controvertido. Si el 25 de diciembre no es la fecha del nacimiento de Jesús, ¿por qué fue esta la fecha escogida por la Iglesia Católica para su celebración? Hemos respondido en reflexiones anteriores a esta pregunta. Barbara Siegel explica no solo el contexto de los árboles y las plantas de hoja perenne, sino cómo los antiguos dirigentes de la Iglesia escogieron un día en medio de 3 festividades paganas anteriores al cristianismo. En la mente de nuestros antecesores paganos, la mayor parte de las plantas y animales encerraban poderes mágicos y místicos, y en particular eran especialmente estimadas aquellas plantas de hoja perenne que sobrevivían a los impactos del invierno. En una época el motivo de alegría era el nacimiento o despertar del dios Sol después de la oscuridad, previa al solsticio de invierno a mediados de diciembre. Nuestros antepasados descubrieron que era una buena ocasión para disfrutar la fiesta de Saturno, dios de la agricultura, que se festejaba la segunda y la tercera semana de diciembre. Cuando diciembre daba paso a enero y el año viejo al año nuevo, los antiguos romanos celebraban una festividad llamada las calendas. Era una temporada en que se intercambiaban regalos o strinei, generalmente ramas de acebo u otros presentes acompañados o decorados con hojas perennes. La Iglesia primitiva en Roma fijó la fecha del natilicio de Jesucristo en medio de estas festividades paganas. Lo anterior lo confirma. La Iglesia cristiana absorbió ideas e imágenes paganas del culto al sol. Por ejemplo, vino la celebración del nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre, el día del natilicio del sol. Y con las Saturnales
festividad romana de invierno celebrada entre el 17 y el 21 de diciembre, llegaba la alegría, el intercambio de regalos y las velas típicas de las fiestas navideñas posteriores. El culto al sol persistió en el cristianismo romano y a mediados del siglo V, para ser más exactos, el Papa León I reprendió a quienes, antes de entrar en la Basílica de San Pedro, se volvían para hacer una reverencia al sol. En un principio la Iglesia evitó ciertas costumbres paganas que más tarde se cristianizaron. Por ejemplo, el empleo de velas, el incienso, las guirnaldas. Son símbolos del paganismo. Esto lo dice Tim Dowley en uno de sus libros. En la Iglesia primitiva no era costumbre celebrar los cumpleaños como explica la Enciclopedia Británica en su entrada sobre la Navidad. Todavía en el año 245, Orígenes, en su octava homilia sobre Levítico, repudia como pecado hasta la idea de celebrar el cumpleaños de Cristo como si fuera un rey o un faraón. La primera mención sobre el 25 de diciembre es de un cronógrafo latino del 354 después de Cristo. Volumen 6, edición 11. ¿Tiene esto importancia? La tiene. Porque la Iglesia ha permitido que ritos paganos, festividades del mundo, entren en las congregaciones. Hace poco compartíamos de una iglesia en Perú que hacía fiesta de disfraces, pero no fiesta de disfraces que a lo mejor puede ser infantil. Un niño se puede pintar la cara, te puedes disfrazar porque vas a hacer una fiesta en tu iglesia, vas a dar regalos, te disfrazas de algún animal, disfrutas con ello, pero ya llevar lo que son los ritos satánicos, el Halloween a la iglesia, esto ya es otra cosa. Veía vídeos de esta iglesia en esos días disfrazados, imitando las tinieblas, todo lo oscuro llevándola a la iglesia, y vemos cómo la sociedad, este mundo, ya está dentro de las congregaciones. Lo curioso de esta iglesia, que miles, cientos de personas criticaron esa actuación. ¿Y sabes qué hicieron los jóvenes que dirigían las redes sociales? No borraron el vídeo. Les interesa tener ese vídeo porque les está generando visitas, les está generando monetización. Lo que hicieron fue bloquear los comentarios. Esta es la hipocresía. Estas fiestas paganas, Halloween, carnaval, llevarlas a la iglesia y encima que miles de personas te exhorten y te digan que eso no está bien, ¿tú qué haces? ¿Aceptas la corrección, la disciplina? Por lo que vemos en esta iglesia, no. Lo que hizo esta iglesia fue censurar los comentarios. Bloqueó la opción de comentarios y están los vídeos, están las visualizaciones, pero tú no puedes comentar. Y luego llegan los típicos comentarios. No hay que juzgar para que no seamos juzgados, ¿verdad? Picotean ciertos versículos de la Biblia para aplicarlo, para justificar que están haciendo mal. Pero la palabra de Dios dice que hay que juzgar con justo juicio. Y a mí me gusta este versículo porque si yo me equivoco, tú también me puedes juzgar con justo juicio. Me puedes exhortar con justo juicio. Vemos que esta iglesia no aceptó esa corrección de parte de miles de personas y esa fue su actuación. Te he puesto un ejemplo, pero es que en la Navidad estamos permitiendo que las costumbres paganas estén en nuestro hogar y encima lo estamos llevando a la congregación. Que las festividades en torno a la Navidad, entre ellas la fecha, estén saturadas de costumbres paganas no es tema de controversia. Que el relato popular de la Natividad esté repleto de errores no debería prestarse a controversia, ya que es un hecho demostrado por la lectura de los relatos de Mateo y de Lucas. Pero la pregunta persiste. Si las creencias y prácticas en cuestión se utilizan para celebrar a Jesús, ¿tiene alguna importancia su origen histórico? Mira lo que dice el ateo Tom Flynn.
Aún los cristianos devotos deben reconocer, como lo reconocen el clero conservador y el liberal, que buena parte de lo que conocemos como la historia de la Navidad no es más que el resultado de un proceso de acumulación literaria. Sus elementos se inspiran o simplemente se apropian de las leyendas sobre personajes santos anteriores. Aunque el cristianismo fuera verdad, la historia de la Navidad no es digna de este. Puedes encontrar estas declaraciones de este ateo Tom Flynn en el libro El problema de la Navidad. Si la tradición de la Natividad se acumuló a lo largo del tiempo de una manera no relacionada con la vida del Jesús histórico, podríamos suponer que los primeros cristianos no observaban la fiesta de la Navidad. De hecho, no lo hicieron, como reconoce incluso el escritor conservador de religión George Cornell. Durante 300 años después de los tiempos de Jesús, los cristianos no celebraban su nacimiento. La observancia comenzó en Roma en el IV siglo de nuestra era. Era fecha elegida para coincidir con una fiesta pagana celebrada en el invierno en honor de los dioses paganos Mitra y Saturno. Se tomó la fecha decembrina para conmemorar el nacimiento de Jesús, ya que se desconoce la fecha exacta. Por consiguiente, la celebración se caracterizó desde sus comienzos por la fusión de lo sagrado y lo profano. ¿Y yo sabes qué entiendo con esto? Que la función de la Iglesia romana en esa época, o de un grupo de personas, era tapar, eclipsar, que tú y yo celebremos el nacimiento de Jesús, que no fue un 25 de diciembre. Que esto nos importe o no depende de una decisión crucial. ¿Debemos decidir guiados por la emoción y razonamientos humanos o debemos buscar la respuesta sinceramente en la Biblia? Yo me quedo con la segunda opción. La respuesta está en la palabra de Dios. Seamos francos, muchas personas reaccionan emocionalmente ante los elementos de la tradición navideña que nacen de recuerdos profundamente arraigados desde la niñez. La temporada también les gusta por las sensaciones físicas, el colorido de las luces, el aroma del pino, las comidas especiales de Nochebuena, los villancicos nostálgicos, la emoción de descubrir qué hay dentro del hermoso papel de envoltura de los regalos. Eso es una emoción. Eso es algo especial, ¿verdad? También está el famoso cuento de Charles Dickens, con el ogro Scrooge, que tanto odiaba la Navidad. ¿Quién quiere ser un aguafiestas como él? Sin embargo, si nuestro deseo es honrar a Jesús, lo más sensato es que procuremos saber lo que Él piensa sobre esta festividad. También es muy sensato decidirnos a hacer las cosas conforme a lo que dice Jesús, a sus instrucciones. La pregunta ¿es esto lo que estamos haciendo? Jesús retó a muchos que lo llamaban su amo y Señor, pero que optaban por seguir sus propias tradiciones. Esto es una realidad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21. Este versículo a mí me da temor de Dios. Porque yo puedo ser una de esas personas que dice o que clama Señor, Señor. Pero mira lo que dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús sobre la Navidad? ¿Acaso Jesús guarda silencio? No, no guarda silencio. Entre quienes se declaran cristianos poco entienden acerca de quién fue Jesús antes de su nacimiento humano. Sin embargo, la Biblia lo dice explícitamente. Refiriéndose a Jesús, el apóstol Pablo escribió:
En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Colosenses capítulo 1, verso 16. ¿Podría haber algo más claro? Todas las cosas se crearon por medio de quien se convertiría en Jesús. La iglesia primitiva ¿celebraba Navidad? No. ¿Celebraba el nacimiento de Jesús, su cumpleaños? No. Los apóstoles no la celebraban. Ha sido la iglesia romana la que nos ha metido esta fiesta y nosotros nos hemos acostumbrado a ella. A lo mejor tú piensas, pero bueno, no tiene nada de malo, decorar la casa, cenar con la familia. No tiene nada de malo, pero ¿estás celebrando a Jesús? ¿Jesús tiene protagonismo en tu vida? Me atrevo a decir a que cuando celebras estas festividades, seguramente te quedas hasta la madrugada, hasta muy tarde despierto, excediéndote con la comida, viendo televisión, viendo musicales. ¿Pero tienes tiempo de calidad con el Señor? ¿De oración? ¿De lectura de la palabra? Podríamos decir que pocas personas lo hacen. Pablo también escribió, aclarando quién era el que estaba con Israel. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera carta de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. Estas verdades aclaran lo que de otra manera sería una contradicción. Éxodo capítulo 24, versículo 9 en adelante nos dice: subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Sin embargo, leemos: a Dios Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Entonces, ¿qué ha revelado sobre lo que piensa acerca de la Navidad aquel que creó todas las cosas? Esa roca espiritual que siguió a Israel y a quien 74 hombres vieron con sus propios ojos en el monte Sinaí. En primer lugar, en ninguna parte vemos una celebración anual de su nacimiento. Además, la popular historia de la Navidad está plagada de errores. La Navidad es una mezcla de error teológico y costumbres paganas. Vamos a leer lo que dice: la roca que los siguió. Cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego de sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 en adelante. Por inspiración de aquel que creó todas las cosas, el profeta Jeremías, mira lo que escribió. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías capítulo 10, versículos del 2 al 5. Compara estos detalles
con la costumbre navideña de cortar un árbol, fijarlo con clavos a un pie de madera o reemplazado en muchos hogares con un recipiente de arena, adornado con chucherías doradas y plateadas. Hay personas que creen que las palabras del profeta se refieren a un ídolo tallado, pero Jeremías aclara ese punto más adelante en este mismo capítulo. El culto a los árboles era costumbre extendida en sociedades antiguas. Por ejemplo, la bandera del Líbano, ¿sabes cuál es? ¿Qué árbol aparece? ¿Verdad? Para el Líbano, el árbol era como un dios. El culto a los árboles era costumbre. Parte de la historia del árbol navideño tiene su origen en nuestros antepasados. Las plantas de hoja perenne, como el acebo, el boje, la hiedra, el laurel, los coníferos, retienen sus hojas verdes aromáticas durante los largos fríos meses del invierno y han sido motivo de fascinación de nuestros antepasados. En muchas leyendas y mitos antiguos, el poder central radica en un árbol sagrado. Por ejemplo, el roble, el sauce, el fresno, la palmera datilera, son árboles que figuran en los mitos y leyendas de Homero, también en las leyendas de los chinos y de los árabes. En alguna forma se venera a los árboles en la actualidad, quizás no de la misma manera, quizás el Líbano, que tiene como un árbol su bandera, no lo sé. Pero en el mundo actual, ¿cuántos cantarán alguna canción a un árbol este año? Por ejemplo, aquel villancico conocido en español como Abeto Fiel. Entonces, ¿importa la Navidad? Los datos históricos y una lectura honesta y cuidadosa de la palabra de Dios demuestran que es una celebración que no está basada en la verdad. Y Dios busca quienes lo adoren en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, verso 23. En vano lo honran quienes pretenden hacerlo celebrando la Navidad. Hay muchos que en estos días estarán en casa reunidos, estarán con la familia. Gloria a Dios que nos da la oportunidad de estar en familia. Pero cuando estemos todos juntos en la mesa, ¿estará Jesús en medio de nosotros? ¿Será Jesús el motivo principal de ese día de estar en familia? Yo espero que en estos días Jesús no esté un ratito en tu hogar, en esa mesa, sea el protagonista al 100%. Muchos se olvidarán. Llegará el final de año. Llegará un nuevo año también. Y muchos no habrán tenido tiempo de calidad con Jesús. Hermanos, no perdamos esta oportunidad. Una oportunidad increíble para buscar a Dios, para que Jesús sea el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo. No apartes a Dios de tu vida. Llegarán las consecuencias. Que Jesús sea protagonista en tu vida, en tu corazón. Que en estos días Dios te bendiga. Predica el Evangelio. Comparte el amor, la paz de Dios en tu hogar. Que Jesús sea el centro de tu vida.